Dios le bendiga, hermanos. Saludo con la paz del Señor a todos los hermanos que puedan estar escuchando o que van a escuchar este breve mensaje. También mi saludo especial para los hermanos de la provincia, los pueblos, los parajes, hasta allí, hasta la República Hermana de Paraguay, donde podían llegar a ver este mensaje. Bien, les saludo afectuosamente, deseándole que la bendición de Dios pueda estar con ustedes, reinando en sus vidas. Bien, sin dilatar más el tiempo, vamos a ir a la palabra en esta noche. Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7 y verso 24. Vamos a leer 2 o 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Bien, hermanos, aquí Jesucristo en el Sermón del Monte, él mismo personalmente está delante de una gran multitud, quizás, también con sus discípulos cerca, y en la enseñanza que él hace, que es una enseñanza muy amplia, es una enseñanza que toca distintos aspectos del quehacer diario de cada persona, de la vida de cada persona, pero que siempre con el énfasis y con la dirección de que todo apunte para la vida espiritual, para un día poder heredar el reino de los cielos, para poder agradar a Dios en la vida de cada uno de sus oyentes. Bien, en esta oportunidad el Señor presenta esta palabra diciendo que cualquiera que me oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bien, el hombre que realiza una construcción de una casa, ¿no es cierto? Acá Jesús dice que este hombre, si pones el fundamento sobre sobre la roca, significa sobre un cimiento firme. Él lo va a comparar a este hombre con el que oye su palabra, por supuesto la recibe, la atesora y luego la pone por obra. Qué importancia le da el Señor a su palabra. La palabra de Dios, hermanos, debemos recordarla, es por encima de todas las cosas. Y el Señor dice que lo comparará. Pero en la comparación que hace no significa que va a decir que es igual que el que toma la decisión de fundamentar su casa sobre un lugar firme o sobre la roca, sino significa que porque la palabra de Dios es trascendental, porque trasciende los límites, la órbita de esta tierra para entrar en el plano eterno. En otra oportunidad, cuando en aquella situación donde los discípulos estaban con Jesús allí y estaba aconteciendo algo aparentemente un poco desagradable,
porque la multitud que lo seguía y varios que se consideraban también discípulos tomaron la decisión de dejarlo al Señor, de volverse atrás. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿queréis volveros vosotros también? Y ellos dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. En esta comparación que Jesús, en esta manifestación que está haciendo y que está comparando podríamos decir, el paso gigante, el paso, podríamos decir, especial que el hombre puede hacer al recibir su palabra y llevarla a su vida, lo compara con el hombre prudente que quiere construir o que va a construir o que eligió el lugar para construir, la parte firme del lugar donde piensa hacerlo. O sea, el terreno. La roca significa la parte firme, la parte que pueden venir situaciones sobre ese lugar. Pueden venir situaciones, podríamos decir, adversas, pero va a estar firme. Todo aquel que construye una casa, vamos a comparar un poquito, porque el Señor dice que lo compararé. Quiere decir que hace mención del hombre que va a edificar su casa. El hombre que va a edificar su casa, hay oportunidades que contrata o va a ver a un maestro mayor de obra, a un arquitecto, y le dice, quiero construir esta casa. Tengo un terreno y quiero construir esta casa. Muy bien. El profesional, entre otras cosas, le va a preguntar, porque es fundamental para él saber cómo va a ser la casa, de qué va a constar, cuáles van a ser las dimensiones, cuál va a ser la altura. Y en función de eso, el primer paso que va a dar el profesional no va a pensar ni en la cortina de la habitación, no va a pensar ni en el color del piso, va a pensar en el fundamento, en el cimiento, porque en función de lo que el hombre decida hacer, de lo que el posible cliente decida hacer, el profesional va a actuar y va a tomar y va a dimensionar el cimiento como debe ser. No termina ahí ese estudio, sino que pasa el profesional también a investigar la zona donde este hombre lo va a realizar. Hay zonas en que los cimientos son frágiles. En nuestro país, inclusive, hay zonas en que el cimiento tiene una firmeza a cierta profundidad y luego se desvanece la firmeza para luego volver a tener firmeza más abajo. Entonces, es importante cada vez que se va a construir algo, que alguien de la zona, que un profesional, que un matriculado de la zona conozca el lugar donde se va a hacer. Aún así, según la envergadura del edificio, el profesional va a actuar con va a tratar de salvar todos los riesgos, tomando todas las precauciones que correspondan, ya sea con los sistemas modernos de medición de suelo, etcétera, etcétera. O sea que el cimiento en una casa pasa a tener una importancia trascendental, fundamental. Porque si el cimiento fracasa, toda la casa fracasa. Es así que Jesús llevó esta comparación, haciendo la comparación de su palabra aplicada a la vida de cada hombre. Al decir hombre es genérico, me refiero también a la mujer, porque la mujer es coheredera de la vida eterna y por lo tanto la misma palabra que es para el hombre es para la mujer. En este aspecto. Bien, entonces Jesús presenta la situación y le hace la explicación para que quizás en el auditorio que tenía no había muchos profesionales, no había mucha gente con entendimiento. A lo mejor habría gente que de albañilería, de construcción sabría muy poco, quizás como yo, pero todo el mundo tenía una idea de lo que era hacer una casa. Y el Señor llevó estas proporciones a una situación
realmente bastante contundente para que la persona, aún con poco entendimiento en lo que respecta a la parte técnica de una construcción, pero sí con sentido común, pudiera entender que si la casa se construía, porque el Señor hace mención de que venían vientos, soplaban vientos, venían lluvia y se levantaba el río también. Entonces quiere decir que mostraba con mucha claridad, y quizás para toda la gente que lo escuchaba era una cosa muy común ver las construcciones que se hacían cerca del río y ver las consecuencias cuando no estaban las cosas bien realizadas. Entonces era un idioma que todos podían entender. Así el Señor magnificó y agigantó su palabra para mostrarle al hombre la importancia y las consecuencias de que llegaría a tener este hombre y todo lo que está acompañando al hombre, que es su familia, porque Dios da, sobre todo al jefe de familia, da las consecuencias de todo lo que realiza. Entonces, bien, estamos viendo un poquito el aspecto de lo que el Señor comparó. La parte, entonces, de una casa, el fundamento es fundamental, como fundamento fundamental, es así, correcto. Entonces, el Señor muestra que lo importante, lo más importante, así como lo más importante quiere mostrar el Señor, en la construcción de una casa, el fundamento donde se va a construir, así también para la vida del hombre, en toda su trayectoria sobre la tierra, y que es lo que lo va a preparar para un día poder heredar la vida eterna, es que la palabra de Él tenga cabida. La importancia que le podamos dar a su palabra, la importancia que le podamos nosotros asignar a ella en nuestra vida. Y el Señor lo compara con algo importante. Una casa no se construye todos los días, una casa quizás puede tener consecuencias funestas para toda la vida de una familia si una casa se derrumba. Entonces, el Señor muestra también que su palabra tiene esta importancia fundamental en la vida del hombre y de la mujer. Vamos a leer también, es un paralelo a esta palabra, en San Lucas capítulo 6, vamos a buscarlo. También añade algunas cositas referente a esto mismo. San Lucas capítulo 6. Cuarenta y seis, 47, 48. Dice, aquí el Señor, en esta palabra, amplía un poquito más lo que Él está hablando, lo que Él está enseñando. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, este evangelio sinóptico trata del mismo tema,
pero agrega dos cosas importantes que las vamos a considerar. La primera dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El Señor está mostrando aquí la importancia de hacer lo que Él dice, pero también esto conlleva a que uno de los principales, podríamos decir, detalles de cuando oímos la palabra de Dios, a causa de la magnitud de lo que es la palabra del Dios eterno, la palabra del Dios omnipotente. Lo podemos reflejar un poquito la importancia en Deuteronomio 28, capítulo 1. Lo vamos a decir sin leer la escritura para ahorrar un poquito de tiempo. Y el Señor dice allí, dice, y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra toda la palabra que yo te prescribo hoy. Moisés está enseñando la palabra. También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las familias de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bien, y allí en esa parte del capítulo 28, el Señor comienza a enumerar las bendiciones que tiene. O sea, cuando decimos bendiciones, son promesas de parte de Dios, y los que llevamos un tiempo en el camino del Señor, podemos verificar y confirmar la veracidad de estas palabras. El Señor dice, fíjense el requisito, hermano. Dice, si oyéremos atentamente para guardar y poner por obra. Esto significa que hay dos maneras de oír. Está la forma de oír en una forma intrascendente, y bueno, estamos escuchando al pastor hablando, al predicador, lo estamos escuchando, bueno, ya va a pasar el tiempo, nos vamos a casa. Hay muchas formas de oírlo. Hay otra forma que estamos escuchando mientras tanto en nuestra mente están funcionando otros temas. Estamos escuchando, ¿no es cierto?, no teniendo la seguridad que es palabra de Dios, y por lo tanto pierde el significado, pierde el poder la palabra para nuestras vidas cuando no le damos esa importancia, esa seguridad. Dijimos antes que los discípulos hablaban y le dijeron al Señor, Señor, ¿dónde iremos? Ellos habían comprendido que la palabra que Jesucristo les hablaba era palabra de vida eterna. ¿Qué quiere decir palabra de vida eterna? Que tiene trascendencia eterna. Jesús dice en otra oportunidad, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Hermana y hermano, cuando nosotros oímos, como en este caso es la enseñanza y la comparación del hombre que construyó bien y el que construyó mal. El que construyó con cimiento malo y el que construyó con cimiento bueno. Pero por encima de eso el Señor está mostrando la magnitud, lo gigante que es su palabra y la trascendencia a nivel eterna. O sea, la importancia que tiene para el ser humano su palabra mientras éste está en la tierra, y que luego continuará esa palabra en plena vigencia. Porque cuando nuestros ojos se cierren, la Escritura dice que el Hijo y la hija de Dios dormirán, pero la palabra sigue su curso. La palabra tiene que seguir cumpliéndose y se va a cumplir eternamente. Por eso es la importancia de oír atentamente, porque no es un hombre que habla, no es un estadista que habla, no es un filósofo, no es una persona quizás que haya decidido inclusive entregar su vida por un ideal y que pueda
constituirse en un consejero. No, no es esto. Es el Dios creador del universo. Es el Dios que está oyendo y que está viendo en este momento los más de 8.000 millones de personas que están viviendo sobre esta tierra. El Señor está considerando todo. El Señor tiene esa palabra viva en toda la tierra, tanto como aquí en este lugar de Argentina, como en los lugares más remotos. Allí la palabra del Señor tiene la misma vigencia. Bien, el Señor está agigantando en esta exposición que hace a esta multitud que se reunió en el Monte de los Olivos. ¿Qué importancia tiene su palabra? Y para llevarla en un sentido práctico y también de fácil comprensión, hace la comparación con el hombre que está edificando una casa. Aquí en San Lucas, donde hemos leído, la Escritura dice, os indicaré a quién es semejante. La palabra semejante significa que tiene semejanza. Semejanza significa que es parecido, Entonces el Señor hace, el que pone por obra su palabra y edifica su casa sobre su palabra, el Señor lo hace parecido al que edifica su casa sobre la roca, sobre la peña. Nos ha tocado a veces, como miembro de comisión directiva, considerar algunos lugares donde se está construyendo o donde se ha construido o donde se piensa construir un templo, y uno de los primeros detalles que se tiene en cuenta es cómo es el terreno. ¿Y a quién se consulta? Se consulta a profesionales de la zona, a gente de la zona, constructores de la zona. Y en las distintas zonas a veces hay que llevar esa construcción de distintas maneras. Bien, hermanos, hemos considerado un poquito la semejanza que el Señor hizo con respecto a la comparación. Creo que todos entendemos que una casa, y todos hemos visto quizás nuestra propia casa cuando se construyó, o cuando estamos de camino, o cuando estamos por la calle, o cuando manejamos nuestro vehículo, vemos donde se está construyendo una casa y vemos que de acuerdo a la magnitud de lo que se está haciendo, de acuerdo a ese porte, va a ser el cimiento. Eso lo tenemos claro. Bien, el Señor entonces enseñó que eso significa, que su palabra significa que cuando nosotros la atesoramos, la ponemos como fundamento, entonces nuestro edificio va a estar firme. Cuando nosotros edificamos nuestra casa, quiere decir que edificar nuestra vida significa cuando nosotros establecemos los parámetros, establecemos la forma como vamos a desarrollarnos en esta tierra, cuál va a ser nuestra relación con nuestra familia, con el trabajo y en los distintos ámbitos donde nos toca interactuar. Entonces, ahí el Señor compara, si nosotros a todo eso llevamos su palabra como el fundamento. Si la palabra de Él tiene cabida en toda nuestra trayectoria. El Señor dice que debemos reconocerlo en todos sus caminos. Esto significa que su palabra no es solamente vigente para nuestra relación matrimonial o nuestra relación familiar o de trabajo o en el ámbito, podríamos decir, social o cultural en el cual nosotros nos movemos, sino que tiene en todas las cosas. El Señor quiere estar presente. Dice, reconócelo en todos sus caminos. ¿Cómo lo reconocemos a Dios en todos nuestros caminos? A través de su palabra. Porque en todos los lugares donde podamos estar, donde estemos, o donde tengamos el propósito de estar o de realizar una tarea o un viaje o emprender un negocio o lo que sea, el Señor quiere estar presente. ¿Cómo está presente? A través de su palabra. A través de su palabra mostrándonos
cómo debe ser y para no salirnos de ella. ¿Por qué es esto? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere que seamos felices. El Señor quiere que todas las cosas que emprendamos sean prosperadas. Así dice su palabra. Así dice su promesa, que dice allí aquel hombre que sucedió a Moisés, que le tocó una tarea muy difícil, una tarea muy ardua, una tarea, podríamos decir, inconmensurable. Estar al frente de una congregación de aproximadamente de 2 millones de personas. O sea, fíjense, hermanos y hermanas, este hombre, qué congregación que tenía. Le tocó introducirla en la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac, Jacob. Este hombre le tocó esa misión y le dijo de esta manera: meditarás en ella de día y de noche, no se apartará de tu boca esta palabra. Fíjense la importancia. No le dijo, capacítate en la guerra, comienza a hacer curso de estrategia militar, porque tenés que entrar acá, tenés que entrar allá, tenés que derribar a aquellos reyes. No. Porque Dios es el que pelea la batalla del hombre que lo pone a él en primer lugar. Entonces, Dios magnificó su palabra en la enseñanza y en la orden que le dio a Josué, agigantando la palabra para que Josué pueda entender que el éxito, la victoria no estaba en su capacidad, tampoco en su destreza, tampoco en la capacidad de los capitanes que tenía y los soldados que poseía en el ejército. La victoria, la seguridad de la victoria podríamos decir, del éxito en lo que tenía que empeñar, que tenía que encomendar, que tenía que realizar, estaba en observar su palabra. Entonces Jesús también en este momento lo está haciendo así. Él lleva la comparación, así como lo compara, vemos en el Sermón del Monte, que no solamente compara con el constructor de una casa, sino que lo compara con muchas otras cosas, pone muchos ejemplos. Pero hoy nos interesa, porque esta es la palabra que hay para hoy, nos interesa la parte de la construcción. Bien, vamos a ver, hermanos, cuáles son las consecuencias de la elección donde hayamos puesto nuestro fundamento. Porque cuando nosotros nos equivocamos hay consecuencias. Y cuando nosotros hacemos las cosas bien, también hay consecuencias. Unas son favorables y las otras no son favorables. Entonces, hermanos, no nos olvidemos. Fijémonos que el Señor habla. Hay 2 formas de construir, pero en las 2 acontece un mismo suceso. En los dos casos, en las 2 construcciones, se manifestó la adversidad. Porque una tormenta que pueda destruir una casa es una adversidad. Entonces, en los 2 casos se manifestó la misma situación. Lo miramos en pocas palabras a nivel práctico, a nivel material, a nivel terrenal, para luego llevarlo y poder hacer una aplicación conforme Dios nos guíe también en nuestra vida espiritual. Hermanas y hermanos, sabemos perfectamente que cuando una casa no está bien construida, cuando viene una tormenta grande, quizás no se cae completa, pero vuela el techo, se derrumba, entra el agua adentro, a veces se derrumba, a veces no se derrumba, pero hay consecuencias funestas, consecuencias graves. Cuando una casa está bien hecha, el dueño de casa y su familia duermen tranquilos. El viento sopla, la tormenta viene, el río, si está cerca de la ribera, el río se va a levantar y el agua va a subir, pero la casa permanece en pie. Bien, esos son los resultados de haber construido bien o haber construido mal. En la vida espiritual es igual. Las dificultades vienen tanto para el Hijo de Dios como para el que no le interesan las cosas de Dios.
Para los dos vienen las mismas situaciones. Para los dos tienen que enfrentar las mismas adversidades. De una u otra manera, para los dos vienen esos momentos difíciles. Vamos a compararlo con el tiempo tormentoso. Viene la tormenta, vienen las cosas inesperadas. Vienen las cosas inesperadas y ahí vemos la diferencia del hombre, de la mujer, que puso como fundamento la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, por Espíritu Santo, en la primera epístola a los Corintios, en la primera carta, habla y dice que no se puede poner otro fundamento que no sea Cristo. No hay otro fundamento. Cuando el hombre y la mujer, esto se refiere un poquito también a los que oyen la palabra que todavía no son cristianos y que puedan decir, bueno, pero hay un profeta que tienen en Oriente, hay otro profeta que tienen en la India. Bien, son fundamentos que no son firmes. Son fundamentos, y así sucesivamente todos los que puedan aparecer, no son fundamentos firmes como el Señor manda. ¿Cuál es el fundamento firme? El fundamento firme que los cristianos, que los hijos de Dios hemos recibido y aceptado y puesto como base de nuestra vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. Este fundamento lo tomamos en base a lo que la Escritura habla de Él y lo que hemos experimentado. Podría ser extenso, pero es maravilloso poderlo llegar a explicar a este fundamento y ver que la vida del Hijo y de la hija de Dios tiene un fundamento firme que es en la justicia, que Jesucristo enfrentó para que nosotros podamos tener el día de mañana la salvación. Porque nada podríamos hacer sin ese paso. Pero eso llevaría tiempo para poderlo explicar, para poderlo detallar. Pero sin titubear, el fundamento para el Hijo de Dios es Cristo Jesús. Ahí, sobre Él está nuestro edificio espiritual construido. Muy bien, entonces, hermana y hermano, también sigue diciendo allí en el capítulo 3 de Corintios, dice, porque está hablando de un cimiento, de un fundamento, pero también está hablando de un edificio. ¿Y cuáles son cuáles son los resultados del edificio que estamos construyendo espiritualmente? Y ahí nos lleva al que edifica de acuerdo a la palabra de Dios, sujeto, poniendo la palabra de Dios por encima del razonamiento, por encima de las decisiones humanas, y está el que edifica con su experiencia, poniendo como fundamento su experiencia, cómo le fue a mi papá cuando construyó su casa, cómo le fue a fulano cuando instituyó, o organizó su familia. Pero el Señor dice en su palabra, 1 Corintios 3, cada uno vea cómo sobreedifica, cada uno vea cómo sigue agregando material al edificio que se está construyendo. El edificio que está construyendo es nuestra vida. Y nuestra vida para el cristiano, nuestra vida que está representada por nuestra alma, un día tenemos que comparecer. El Señor dice, porque es necesario, es menester, es indispensable, es obligación, porque así lo estableció Dios, que un día nuestra alma con un cuerpo glorificado va a comparecer delante del Señor para que demos cuenta de cuál fue nuestro accionar a través de este cuerpo mientras estábamos en él. Bien, entonces, hermana y hermano, este fundamento de estar estribado, apoyado en la palabra de Dios y no solamente en el comienzo. Un cimiento es el comienzo de un edificio, pero ese cimiento tiene que afirmarse y como la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene trascendencia hoy, ahora, en este momento, dentro de un minuto, mañana, pasado y por toda la eternidad. Entonces esa palabra tiene que ser como una antorcha que va delante nuestro y la que nos guíe en todas las cosas.
Así como Dios le dice a Josué que la palabra de él sería lo más importante, el obedecerla, el guardarla, el tenerla en gran estima. Entonces allí es donde él iba a tener victoria en todas las empresas que emprenda. Y vemos que lo logró. Lo logró. Vemos que algunas tribus cumplieron a medias, pero él hizo lo que Dios le mandó. Él repartió la tierra, él dio a cada uno su porción. Luego cada uno realizó, aún en ese tiempo, de acuerdo a lo que él decidió hacer. Bien, hermanos, antes de concluir con este mensaje, con respecto a la importancia de esta palabra, yo quiero, hermanos, ver un hombre, cuál fue el resultado en el tiempo difícil, porque esta palabra, hermano, que yo hoy he leído, da para quizás subdividirla en muchos mensajes, muchos. Es muy difícil, o sea, para mí es difícil poder sintetizarla en menos de una hora de tiempo. Pero voy a leer un versículo, hermano, de algo que le aconteció a un hombre, cómo enfrentó este momento, un momento muy difícil que vino. La tormenta, la inclemencia del tiempo, la inundación, es una situación que es comparable, ¿no es cierto?, con algo difícil. Por eso el Señor dijo, vinieron vientos, vino lluvia, el río dio con ímpetu, quiere decir que el río se desmadró y salió. Se levantó el nivel, el volumen y golpea el agua y a veces arrastra todo. Bien, lo comparó con un momento difícil, un momento muy difícil. Bien, yo voy a leer un versículo más, hermanos, ya para concluir. Vamos a ir al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer 12. Perdón, 1 y 2, capítulo 30, 1 y 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Bien, vamos a leer también el 3, 4 y 6. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho. Este es el versículo. Lo otro fue contexto para entrar en el tema. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo repito, la última frase. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bien, hermanos, para concluir este versículo, vemos ahí a un hijo de Dios. Hermanos, vemos que la situación no era fácil. Este hombre, David, llegó a ser el rey de Israel,
pero en ese tiempo no estaba siendo rey. En ese tiempo estaba un poco escapándose a otra nación por causa de la persecución que le estaba realizando el rey de ese lugar. Bien, entonces, y vemos que se juntaron a él, podríamos decir, a lo mejor las personas de menor prestigio o menor reputación que había en Israel. Dice, los endeudados, los que estaban desfalleciendo, los amargados, los que estaban de poco ánimo, o sea, los que quizás harían cualquier cosa quizás para seguir sobreviviendo, pero no con un objetivo, no con un fin, no con un ideal, sino como diciendo, bueno, estoy haciendo esto porque no tengo otro remedio. Un grupo de personas como de 400 hombres. Vemos que no era lo mejorcito que había. Esa era la congregación de David. Y aconteció que cuando ellos fueron a ayudar al rey de ese lugar, que luego les fue impedido, volvieron a su lugar, el lugar que el rey les había asignado, la ciudad de Siclag, encontraron quemada, encontraron que sus familiares no estaban. Y encontraron que estos hombres que formaban parte del grupo que entraba y salía con David, lo quisieron apedrear. Fue un momento tremendo, pongámonos en el lugar de él, un momento muy difícil, un momento de angustia. Hermana y hermano, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones. Sabemos que la aflicción va a venir suave, con más dificultad o con mucha dificultad, va a venir y viene para todos los hijos y las hijas de Dios. El Señor así lo manda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, no me la manda. No, Señor, sea tu voluntad, pero aferrarnos a su palabra. No podemos nosotros, sabiendo que el Señor va a probar a su pueblo. Dice en otra parte, cuando vinieren pruebas, cuando vienen dificultades, cuando viene lucha, no os desesperéis, porque es necesario que eso acontezca. Es necesario que eso acontezca. A David le vino de esta manera. Su vida estaba en un hilo. Pero dice, lo leo nuevamente, la última frase. Gloria al Señor. Dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Usted dirá, hermano, es difícil. A mí me han pasado cosas, son muy difíciles. He recibido traiciones. Usted dirá, he recibido a lo mejor la partida de un ser muy querido. He recibido un pago muy malo por cosas quizás buenas que yo consideré que había hecho. Y así cosas por el estilo, cosas pero que a veces son realmente, hermanas y hermanos, muy, muy graves. Pero nunca, hermana y hermano, reneguemos contra Dios, ni consideremos que Dios dejó de amarnos, ni consideremos que Dios no se descuidó, ni que no nos tuvo en cuenta. Él dice que una hoja de un árbol no cae si Él no lo permite. ¿Cuánto menos el cuidado para sus hijos? Entonces, bien, el Señor, cuando vengan esas dificultades, cuando vengan las pruebas, cuando venga, hermana y hermano, la adversidad, por muy grande que sea, el primer paso que debe hacer usted, reconocerse que es un hijo y una hija de Dios, que fue elegido, y luego darle gracias a Dios. Porque si Dios lo eligió, Él sabe perfectamente lo que Él ha permitido, porque Él lo permite. Nadie puede tocar al hijo y a la hija de Dios si Él no lo permite. Y si Él lo permite, Él sabe por qué. Esto abre podríamos decir, la estructura para otro mensaje. Pero, hermana y hermano, hasta aquí. Voy a hacer una oración. Mi deseo que usted, que quizás haya... que Dios haya hablado en algún aspecto a su vida y
Quizás después de este mensaje venga algún momento de adversidad grande, quizás para mí o quizás para usted, pero estamos advertidos. Si estamos en la palabra del Señor, tenemos la victoria de nuestra parte. Padre Santo, gracias, Señor. He aquí, Dios mío, esta palabra, Señor, he leído, Padre Celestial. Es tu palabra, Señor, la que tiene todo el vigor. Es tu palabra la que es viva y eficaz. Es tu palabra la que hará la obra. Señor, porque a través de ella fue constituida el universo, a través de ella, Señor, a través de la palabra de Cristo, Señor, el universo se mantiene funcionando. A través de la palabra de Jesucristo, Señor, todo el universo, todos los astros, todas las estrellas, Señor, está cada una en su lugar, Señor, obedeciendo. ¿Cuánto más, Señor? ¿Cuánto más, Padre, será tu bendición y tu cuidado? Si tú tienes en orden todas aquellas cosas, ¿cuánto más será para el hombre, para la mujer, Señor, que con todo su corazón pone por obra tu palabra? Muchas gracias, Señor. La paz del Señor sea para todos. Amén.